y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y vivialice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Bueno, volvemos al aire. Hola, Cande, de nuevo. Hola, hemos vuelto. Y así vamos a dar inicio a este segmento que vamos a estar charlando un poco sobre algunos aportes e investigaciones que hemos estado haciendo con la temática como disparador la geografía, ¿no? Y la otra vez hablando y armando este programa, bueno, charlamos sobre qué es la geografía, qué piensa que cada uno de la geografía, saltó el tema de los mapas, saltó el tema de la geografía social y cómo el contexto social y económico hace a la realidad de un determinado territorio. Y bueno, y a partir de eso fue que fuimos investigando y buscando información sobre esto, ¿no? Sí, pareciera ser que la geografía fuera algo estático que está ahí en los mapas, alejado de la sociedad, en una cátedra o en una clase o en en la escuela. Y al final, si uno rasca un poco más, a ver qué hay detrás de la geografía o qué es lo que estudia esta gente, comprende que la geografía no solo es un mapa o una montaña o, no sé, Un lago. Un lago, claro. No es solamente eso, sino que eso implica a la sociedad que habita esos territorios, claro, digamos. La geografía es parte del pueblo, digamos. Es donde estamos habitando, claro, donde vivimos, donde caminamos, donde existimos, digamos. Uh-huh. Entonces no puede ser algo que esté por fuera de la sociedad. Claro. Por ahí esto también me hace acordar a lo que leíamos sobre lo que es la geografía indígena también y cómo nosotros entendemos que los pueblos originarios ven de una manera mucho más holística el territorio cuando dicen que somos parte del territorio, cuando somos naturaleza, digamos. O sea, no es nada nuevo, no es que estamos descubriendo nada diciendo estas palabras, pero sí es cierto que muchas veces cuando se analiza un territorio, por ahí no se tiene en cuenta a las personas que lo habitan, porque bueno, muchas veces hay negocios que son prioridades en los territorios y por ende las personas que habitan ese espacio no son importantes para la extracción de los recursos, para la explotación de ciertos negocios inmobiliarios y bueno, y de esa manera queda totalmente relegada la parte humana del territorio. Sí, estamos en una era donde el mundo se ha globalizado y esa globalización hace que los territorios parecieran no ser parte de sí mismos, digamos, sino que alguien que está en China te puede venir atrás la sierra a ponerte una empresa de paneles de luz solar y llevarse toda la energía solar, que es de hecho lo que sucede en Tras la Sierra Mine Clavero, y parece que los territorios ya se van desdibujando a mano y obra de lo económico, digamos, uh-huh, de lo económico y lo social. Entonces, ¿qué viene a plantear la geografía social? Que el territorio está atravesado por cuestiones de poder, por cuestiones políticas y por cuestiones económicas. Un poco eso es a lo que viene la geografía social, a romper un poco este positivismo de, bueno, el mapa es lo que está ahí y está ahí cerrado y nada, miremoslo desde lejos o inventemos un mapa, cerremos líneas, nosotros nos vamos a ocupar desde este lado, a explotar este lado y nosotros del otro lado, que en realidad ahora se está transformando eso porque vienen los de afuera y nos destruyen nuestro territorio sin tener en cuenta justamente lo que decías vos, a la población que se ubica en ese territorio, digamos.
La Eloísa quiere decir algo del otro lado. Ay, me cuesta mucho cambiarle la escena del video, hablar, subir, ya. Es mucho. Pero es bueno, mucho. sí. No, estaba como pensando en eso que estabas diciendo de bueno, cómo fueron pensados los límites en un principio, como bueno, yo me ocupo de este territorio, yo me ocupo de este, y de pronto ahora tenemos una globalización del capital que hace que no solo se permeen esos límites, sino que se permeen, pero no en el sentido de que los pueblos van mandando, sino, claro, en el sentido de que mandan las financieras internacionales, ¿no? Y como el problema no sería que alguien de China venga a utilizar o a determinar ciertos procesos sobre los recursos, sino que no es el pueblo chino el que viene, sino que es una empresa, ¿no? Entonces es la cuestión de las multinacionales, que no es lo mismo, porque nosotros somos internacionalistas. Entonces, claro, todos los pueblos del mundo unidos, nosotros, claro, los recursos del mundo son para el mundo. El tema es que esos recursos no están llegando. Eso por un lado. Y por otro, que precisamente esto de no pensar sobre los pueblos y cómo los pueblos antes de la colonización y la conquista española en un principio, y hoy incluso resistentes y sobrevivientes a la nueva colonización global del capital y de los imperialismos, cómo hay todavía un cierto sentido de comunidad asociado al territorio, y que desde algunos lugares o desde algunas perspectivas se está intentando recuperar, en el mismo sentido de esto que venimos como introduciendo medio de costado, que ahora vamos a entrar bien, de las geografías sociales. Yo pensaba mucho, o sea, en este proceso, en cómo se piensan las comunidades locales o los pueblos americanos, sobre todo del altiplano, en relación con el territorio, y cómo las geografías antes, precedentes a los límites políticos y militares marcados, tenían que ver con las condiciones en las que vivían las comunidades que atravesaban las fronteras que hoy existen. O sea, la frontera de los Andes entre Chile y Argentina, la frontera de el noroeste argentino entre Jujuy y Bolivia. Todas esas fronteras, si uno se acerca a esos territorios, es como que culturalmente tienen mucho en común, tienen mucho que ver, y sin embargo hay un límite ahí que dictamina que uno es un país y otro es otro país, y eso también determina prácticas de racialización, prácticas de discriminación y también de exclusión de ciertos derechos sobre el territorio. Que eso es muy loco, que fue hecho durante la instauración de los Estados-nación. Y bueno, como también la geografía social viene a intentar recuperar algún vínculo de la comunidad con el territorio. Claro, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís vos, Elo. Y me parece que es muy loco como nosotros, hoy en día, en este planeta Tierra actual en el que vivimos, tenemos unos límites que son específicos y así están dictaminados, cuando en realidad podrían tener otro sentido esos límites, que no sean tan bélicos o tan bélicos y como en relación a explotar determinados territorios, sino que podría relacionarse a, esta cuenca de agua da en este pueblo y en este otro y en esta sociedad, entonces este ecosistema es parte de esta sociedad, digamos. Los distintos ecosistemas podrían dividir los territorios y tendrían más sentido, porque en ese sentido uno podría basar cómo construir, cómo realizar las construcciones urbanas en ese entorno y hacerlo de una manera más amigable con el medio ambiente. Una punta para pensar, digamos. Sí, me parece que es interesante esta discusión, este debate, porque no tiene en cuenta el hábitat, ¿no? No tiene en cuenta eso, la acción humana de habitar un espacio, por ende no tiene en cuenta a la parte humana, son los negocios. Con respecto a los mapas, y porque siempre hablamos de la geografía y hablamos de los mapas,
había dos cositas que había traído para que veamos. Por un lado, bueno, contarle también a la audiencia de que hay un montón de herramientas de mapeo social. Hay gente muy interesante que está haciendo este laburo hace mucho tiempo. Y cómo se arman mapas y cartografías a partir de la construcción social y poner en cuestión y problematizar lo que nos pasa a la hora de habitar un espacio. Entonces, bueno, investigando, y esto le tiro el chivo para que lo busquen, pueden encontrar a iconoclasistas, que son un grupo de personas vinculadas a la geografía y que realizan estas actividades, talleres en un montón de lugares. Ahí vamos a ahondar un poquitito más sobre esto porque, bueno, nos trae a Barrio San Martín y un testimonio que tenemos ahí de un compañero que ha sido parte de estos talleres. Pero ahí lo que estamos viendo en pantalla, yendo un poco a los mapas, es la comparativa entre un mapa de Mercator's versus el mapa de Arno Peters. Me acuerdo que cuando empezamos a hablar de geografía recordaba a un profe que tuvimos nosotros, a Francisco Bauer, que nos hablaba un montón del mapa de Arno Peters. Cuando hablábamos de geografía nos hablaba del mapa de Arno Peters. Y bueno, y esto está un poco referido a la pregunta que le hacíamos a ustedes con respecto a los límites de los estados-nación y cómo la cartografía o cómo vemos al territorio, cómo nos muestran el territorio, muchas veces tiene que ver con intenciones políticas que están vinculadas dentro del sistema capitalista al mercado, ¿no? Bueno, la representación que Europa hacía del mundo y hacía de sí misma era muy distinta a la realidad, digamos. Ahora que están los satélites y ahora que podemos ver el planeta desde afuera de la Tierra y que ya tenemos un nivel de precisión ya milimétrica del territorio, lo que estamos viendo ahí es una comparación del mapa previo a Arno Peters con el que realizó. Arno Peters fue una persona que se propuso investigar el tamaño real de los continentes. Y es muy interesante ahí. Bueno, las personas que están escuchando la radio pueden buscar la comparativa entre el mapa de Arno Peters con el de Mercator's. Pero para las personas que están ahí en YouTube, el mapita que está verde es el tamaño real, digamos, el de Arno Peters. Y el que está por debajo es el mapa que Europa escribía o dibujaba sobre el mundo, ¿no? Son tremendas las diferencias de dimensiones. O sea, miren el tamaño de África y el tamaño de Europita, ¿no? Europita. Y América del Sur. O sea, América del Sur y África son dos continentes inmensos y que eran representados del mismo tamaño. O sea, América del Sur era el mismo tamaño que Europa, cuando no, estamos viendo claramente que no es así, ¿no? También este es un dato de color, pero si ustedes van al juego de mesa, la táctica y estrategia de la guerra, sabrán que los continentes, claro, los del norte global son gigantes y los del sur son chiquititos, además de que te dan menos puntaje cuando los conquistas. Bueno, nada, eso, otro dato. Para los adictos, les adictes al juego. Al teque. Bueno, pero nada, es muy interesante esto, cómo a partir de la educación, ¿no? y la educación imperialista y ligada al el europeocentrismo, cómo nos han querido meter en la cabeza que somos mentiras. Chiquitos. Claro. Que somos pequeños, que no tenemos nada, que en este planeta ellos son los grandes, los que triunfan y los que van a explotar nuestras tierras. Pero es que es muy loco encima cuando uno lo compara con la actualidad. O sea, el proceso que está pasando a Europa en este momento, que no saben qué hacer, porque Están realmente hundiendo en la miseria. les están soltando la mano los otros imperios. Y de repente ellos no tienen recursos, los recursos que tenían los han explotado y dependen 100% del tercer mundo. La industrialización está en un proceso muy distinto a lo que fue en lo de la revolución industrial. Por ende, Alemania, Francia y estos polos industriales, y ahora con los aranceles y todo esto que les están poniendo, realmente se está poniendo en evidencia lo corto que es la capacidad de recursos y de proyección que tiene Europa si no fuera por la explotación del tercer mundo. Por eso también, y me parece que al hablar de geografía social hay que ligarlo mucho a la política de la actualidad, me parece muy interesante lo que hablamos de
del proceso que está viviendo África en este momento, porque estos países Mali, Burkina Faso y la Alianza del Sahel, se me está pasando uno, es Mali, Burkina Faso y... bueno, la Alianza del Sahel, lo que están haciendo es nacionalizar los recursos, echar a los franceses, que bueno, no solo los franceses, pero los franceses son los que más bases tienen ahí, más corporaciones explotando tienen, y cómo los están mandando al carajo, ¿no? Y se están haciendo ellos de sus propios recursos. Con estos recursos, ya hace 2 años que empezó este proceso revolucionario en África, que ellos mismos se llaman revolucionarios, ha cambiado notablemente la capacidad que tiene el pueblo de acceder a derechos y cómo a partir de la nacionalización de sus recursos están pudiendo decir, che, nosotros nos hacemos cargo de nuestros recursos, los industrializamos. Níger era el otro país. Y bueno, cómo todo esto y los recursos tiene directamente que ver con la realidad social de los pueblos, y cómo la geografía, por ende, y otra vez retomando el tema que nos trae, está directamente ligado con las decisiones que toman los gobiernos de turno, y el territorio se puede poner a merced de las necesidades del pueblo, ¿no? ¿Cuántas ganas de que eso suceda en nuestro país? La Elo quiere decir algo. Ay, sí, es que otra cosa, me vengo acordando datos de color así, medio sueltos. Claro, que Sarmiento en una época decía que el problema de la Argentina era la extensión, y me ponía a pensar en ese mapa real, y cómo, claro, la colonización, cómo puede ser que países tan pequeños tengan el control militar, económico, político y hasta cultural de países tan grandes, y que de pronto uno de nuestros presidentes diga, no, el problema de la Argentina es la extensión, no podemos llegar a gobernar todo, hay que hacer una campaña al desierto para exterminar a toda esta gente. Claro. Bueno, nada, ese dato me acordé. En ese sentido, aparte de la dominación que ejercen estos países que encima en el mapa están arriba, porque ellos son elevados y son a través del discurso el primer mundo, y nosotros el tercero, ni siquiera nos dieron el segundo. Como el segundo no sé quién es, eso me pregunto todavía, ¿quién será el segundo? ¿Serán los pingüinos? No, pasa que es una... Se le llama al primer mundo a los países capitalistas en el momento de la Guerra Fría, y eso el segundo mundo... decir una cosa más. Estaba haciendo preguntas alegóricas en modo de gracia, pero lo que quería decir aparte de eso, que encima de estar arriba en el mapa son los que más contaminan, porque primero tienen todo el dinero para gastar en las cosas que contaminan, porque este sistema solo se ha dedicado a contaminar y a destruir el medio ambiente y el planeta en el que vivimos. Entonces, encima, si uno ve hay otro mapa que, bueno, en este momento creo que no sé si lo tenemos, pero capaz el Juanito lo puede buscar. Hay un mapa en el que se muestra los desechos de, creo que es dióxido de carbono, o no sé si alguna cosa más, que son ellos los que están en rojo, así como rojo, amarillo y naranja, y Latinoamérica y África son los que tienen menos nivel de contaminación, teniendo en cuenta que somos todos los que vivimos en este planeta, digamos, y es como, bueno, hay que rever todo esto. Y en ese sentido también están haciendo un par de planes para que... nada, para tener menos codos, o que las empresas contaminen menos en el planeta, supuestamente. Pero encima lo hacen como re a largo plazo, como vaya a saber cuándo, dentro de un año vamos a tener menos CO2. Claro, no. Claramente las propuestas de eco-friendly del capitalismo no son ni a mediano ni a largo plazo, porque lo que hacen es disfrazar o lavarle la cara a sus prácticas extractivistas y contaminantes, diciendo, bueno, reciclamos todo el material de las botellas de plástico, o usamos, no sé, no trabajamos sobre animales, sino sobre extractos de soja, pero claro, bueno, esa soja después la consumimos. O, no sé,
o criamos vacas felices, pero las vacas felices, claro, en dónde, a qué vacunas, a qué medicamentos están sometidas. Claro. Entre otras cosas, como esta lavada de cara del capital que lo hace en relación con todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Como que la contaminación no cesa, la extracción de recursos no cesa, solo le cambiamos el nombre y le ponemos un color verde para hacerla ecoamigable o más duradera, cuando en realidad es solo como ralentizar una cuenta regresiva hacia el exterminio total de todo lo que existe. Sí, aparte ahí pasé unos mapas. Uno que es este del CO2 que decís vos y otro, bueno, un mapa muy bonito. Pero bueno, con respecto a este mapa que vos comentás y que lo vamos a estar mostrando ahora en pantalla, dónde son los lugares donde más se contamina. Es muy loco porque si vos te fijas, bueno, los países globales del norte, digamos, que son los polos donde más se consume, son los que menos recursos tienen, y otra vez lo mismo, ¿no? Los países del sur les damos nuestros recursos para garantizar su nivel de consumo tecnológico y ultra HD, y nosotros en el sur vivimos 20 años atrasados con respecto al consumo, nos hacen mierda las tierras, nos contaminan el agua y jamás vamos a poder llegar a ese nivel de consumo que ellos nos pretenden imponer. Nos ganan la cabeza, de repente todos queremos eso, pero es algo que jamás vamos a tener. Entonces nos contaminan el ambiente, nos quitan nuestros recursos, nos imponen la lógica del consumo como el motivo de vida. Y nosotros ante eso, ¿qué respuesta... ¿Qué herramientas tenemos como para hacer frente a todo esto? Bueno, yo creo que tenemos un montón de herramientas. Por supuesto que uno si ve a grosso modo y directamente ve este mapa y se asusta, digamos, quiénes somos nosotros desde nuestros lugares para hacerle frente a todo esto. Pero sin embargo, desde abajo hay un montón de respuestas y herramientas para atacar estas problemáticas. Un poco sobre esas herramientas y ya volviendo a los mapas un poco más locales, era lo que teníamos para traerles con respecto a esto que les nombraba de la cartografía social, ¿no? Bueno, investigando por acá, dimos con que acá en Latinoamérica se está haciendo un trabajo muy interesante de esto de las cartografías sociales, y particularmente en Barrio San Martín se llevó a cabo hace 15 años un mapeo con las distintas comunidades del barrio. Y nos comunicamos con Pablo González, quien fue una de las personas que estuvo a cargo del proyecto de extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y llevaron adelante la cartografía crítica y el taller de mapeo colectivo en Barrio San Martín junto con distintos actores del barrio. Por ejemplo, la Escuela Primaria San Martín IPEM 7 fue parte, el Colegio Secundario Echeverría IPEM 103, la Escuela Irigoyen, el Centro Vecinal San Martín, el colectivo Villa Los Galpones, el Centro Cultural San Martín, el Centro Miguel Mosé, el Aula Abierta de Montaña, el Dispensario Padre José Nasser, la Parroquia San José, vecinos y vecinas de Barrio San Martín y la Cátedra de Arquitectura de tercero A y sexto C de aquel año. Bueno, ahí vamos a ver algunos fragmentitos de un video que preparó el Fede, donde Pablo nos comenta un poco sobre esta actividad. Nosotros somos una cátedra de arquitectura de la vivienda. Entre 2011 y 2013 estuvimos laburando un proyecto de extensión en Barrio San Martín, donde la idea era ver qué pensaban los habitantes de su barrio y cómo ellos podían empezar a mejorarlo, empezar a pensarlo, demandarle a las autoridades, hacer algunos proyectos autogestivos. Para buscar esa participación desde una mirada desde el urbanismo y el espacio público que es propio de la arquitectura, nosotros empezamos a pensar esto de los mapeos colectivos como una forma de ir construyendo mapas alternativos, mapas de la gente, mapas de las experiencias que cada organizaciones, vecinos, ciudadanos, militantes tenían sobre el lugar a partir de mapas construidos socialmente. Entonces, de alguna manera, el proyecto de extensión, que implica prácticas participativas, implica prácticas comunitarias que hagan crecer un poco la democracia y la participación en los barrios, propone salir de una mirada meramente técnica a una mirada social, a una mirada compartida, a mapas construidos entre muchos participantes
más que todo para que el mapa sea un lugar de encuentro donde se cristalice, entonces, donde se empiecen a demostrar los conflictos que tiene el territorio. Pero no solo los conflictos, sino también las posibilidades que tiene. En ese sentido, el trabajo de la cartografía tiene que ver con eso, más que tener un objeto final, fijo, estático, como pueden ser las cartografías tradicionales, tener un objeto, un mapa que nos proponga un escenario de actuación, un escenario para pensar, un escenario para poder crear otras realidades, para poder imaginar otras realidades. El proyecto se llevó a cabo en San Martín, principalmente porque es un barrio de los que los arquitectos les llamamos barrios pueblos, es decir, los barrios que están pericentrales al centro de la ciudad, que empezaron a crecer a principios de siglo, muchos de ellos creados a finales del siglo XIX, que tienen esa imagen de barrio pueblo porque fueron medios autónomos en su creación, entonces tienen su propia historia, sus propias instituciones. San Martín es uno de ellos. Y para nosotros pensar la vivienda ahí como posibilidad de renovación, pero también como posibilidad de que los habitantes de San Martín tuvieran viviendas nuevas, o frente a la crisis de viviendas sociales que se da en estos barrios, pudiera aparecer estas viviendas. Esa era nuestra hipótesis de trabajo con los alumnos. La idea fue acercar a los alumnos al barrio, poder hablar con los vecinos, y ahí surgió la idea de tener un proyecto de extensión que sirviera para ir poniendo algunas de las ideas sobre el barrio que tenían los vecinos. Trabajamos con muchas instituciones, la escuela... Bueno, ahí vamos a ir escuchando un poquitito más, pero me parece que como disparador esto, ya creo que las personas que están ahí escuchando del otro lado y que están teniendo la posibilidad de ver los mapas que nos presentan ahí en pantalla, bueno, súper interesante este trabajo. Quería por ahí traer algunas citas de este tipo de trabajos que me parecieron muy interesantes y el por qué se realizan desde ese lugar. Dice, los mapas son representaciones ideológicas, la confección de mapas es uno de los principales instrumentos que el poder dominante ha utilizado históricamente para la apropiación utilitaria de los territorios. De esta manera, los mapas que habitualmente circulan son el resultado de la mirada que el poder dominante recrea sobre el territorio, produciendo representaciones hegemónicas funcionales al desarrollo del modelo capitalista, ¿no? Un poco de lo que estábamos hablando recién. Decodificando el territorio de manera racional, clasificando los recursos naturales y las características poblacionales, y identificando el tipo de producción más efectiva para convertir la fuerza de trabajo y los recursos en ganancia. Bueno, un poco es lo que estábamos charlando hace un ratito sobre la mirada que tenemos de los territorios y cómo no se tiene en cuenta a quienes habitan y se tiene en cuenta a la guita que se puede sacar de ahí, y que si fuera guita que le vuelve a las personas que habitan el territorio es otra discusión, ¿no? Creo que podría propiciar el desarrollo y la capacidad de vivir dignamente. Pero sin embargo, las ganancias que se sacan y desde dónde se analizan es para abultar los bolsillos de un par de personas. Personas que no viven en el barrio, que posiblemente no viven en esta provincia y muchas veces ni siquiera viven en este país. Personas que odiamos, personas que si nos cruzáramos en la calle y habláramos con ellas, las quisiéramos hacer cagar, digamos. Entonces, ese tipo de personas son las personas que finalmente sacan ganancia. Y nosotros ponemos el cuerpo y nos contaminamos y bueno, un poco quería traerlo de manera más coloquial, pero es un poco eso de lo que estamos hablando. Yo quería traer a colación, tal vez no es algo exactamente de aquí del barrio San Martín, pero es una problemática que nos atraviesa a todos los habitantes que tomamos agua aquí en la ciudad de Córdoba. Actualmente, hace poquito, creo que hace 5 días, hubo un histórico fallo por el lago San Roque y dice así: la Cámara Contenciosa Administrativa de Tercera Nominación de Córdoba falló a favor del amparo ambiental colectivo presentado en el 2022 por Fundeps ante la contaminación de la cuenca. La sentencia conoce el grave daño ambiental en la cuenca del lago y ordena al Estado tomar medidas urgentes, estructurales y sostenidas para garantizar el derecho a un ambiente sano y proteger el agua que abastece a más de 1 millón de personas. El fallo exige cese inmediato de vertidos contaminantes, fiscalización con sanaciones. Al menos el 85% de la población de la cuenca debe estar conectada a la red cloacal en el plazo de 8 años.
O sea, van a seguir dándole rienda suelta, digamos, encima que es un fallo histórico, ni siquiera puede dar soluciones tajantes para el día de mañana, digamos, solucionar esto del agua. Reduciendo el plazo original del gobierno, bueno, antes se ve que era un plazo más largo. Reformulación del plan de saneamiento en 30 días. Auditoría técnica y plataforma digital pública, campañas de educación ambiental y participación ciudadana. La justicia reconoce que el agua dulce es un bien común y que su protección es clave para ejercer derechos humanos fundamentales. Para Funda, bueno, ahí pueden seguir @Funde PSA Argentina, que dice esto: el saneamiento del lago debe constituir una verdadera política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno. Esto exige la cooperación y el diálogo de todos los actores, provinciales, municipios, comunas, academia y la ciudadanía. Bueno, como que quería traer esto porque es el agua que tomamos, ¿no? Y es muy importante que esa agua no esté contaminada, y también vemos que a la vez como que la justicia y las distintas instituciones que existen actualmente se quedan cortas al tratar de solucionar determinados problemas graves que tenemos en la población y en la geografía, como es este lago. ¿Ahí querés agregar alguna cosita, Juanito? Sí, yo creo que, bueno, nada, volviendo al tema, y no sé si les sorprende la audiencia o no, estaría bueno como tener una devolución del otro lado. Lo amplio que termina siendo la geografía, o sea, yo realmente cuando uno habla de geografía así, o cuando iba a la secundaria, me hablan de geografía, bueno, yo siempre fui un fanático de los mapas, pero no todo el mundo le interesaba el saber las banderitas, ponerle, siempre de niño me gustaron esas cosas, pero muchas personas que no le gustaban estas cosas me hablaban de geografía y me decían, no, a mí la verdad que me importa cómo son las banderitas, que me importa de dónde son los países y tal. Y acá nos damos cuenta de lo profundo que puede llegar a ser la geografía cuando empezamos a hacer una geografía crítica y empezamos a hacer análisis sociales a partir del territorio. Entonces me parecía muy interesante el trabajo que vienen haciendo estas personas iconoclasistas, y también hay una página para quienes están interesados que se llama geoactivismo.org, que tienen documentales, tienen libros, manuales, muy interesante todo el trabajo y todo el material que tenemos para hacer frente a los problemas que nos atañen ahora y que nos van a seguir matando. O sea, todo el entramado capitalista que hay por detrás de los negocios, y cómo la geografía nos aporta un montón de herramientas para hacerle frente y atacarlos directamente, ¿no? Sí, nos ayuda a hacernos cargo de las problemáticas que tenemos en el lugar y en el momento concreto. Porque si estamos pensando en lo que le pasa a alguien del otro lado del planeta Tierra y estamos siempre mirando el celular que nos conecta con alguien que está en, no sé, Estados Unidos o lo que sea, no estamos mirando la realidad y lo que nos pasa en el día a día y lo que nos atañe en nuestro entorno social geográfico. Sí, y así esto en todas las latitudes, en casi todas las latitudes existe esto de la desigualdad, y como sea en China y sea en África y en Europa mismo y acá en América Latina, como los problemas terminan siendo los mismos, ¿no? Y nosotros, si bien la globalización hoy es utilizada como un arma de dominación y que nos muestran lo que ellos quieren mostrarnos y despojarnos de nuestras memorias históricas y nuestras memorias de lucha, también la globalización, y es muy interesante a partir de lo que estuvimos hablando, la globalización como una herramienta. El otro día veía un documental de Milton Santos que se llama La Otra Globalización, y hablaba un poco de esto, cómo la posibilidad de conectarnos con el mundo también puede ser una herramienta nuestra, ¿no? Esto de saber, luchas. Claro, ¿qué está pasando en Sudáfrica en este momento? ¿Qué está pasando en Sudán del Sur? Y tenemos
al alcance de la mano esa información, que por supuesto que hay informaciones que son más fáciles de encontrar que otras, pero si uno hace el esfuerzo y no se queda en su casa esperando que le llegue la información, sino de alguna otra manera, ya sea organizándose o sabiendo encontrar los sitios y demás, podemos informarnos y podemos hacer de la globalización un proceso emancipador. Y me parece que la geografía, sobre todo desde el tercer mundo, y bueno, Milton Santos ha sido uno de los pensadores que ha tenido esa línea, tiene mucho para ofrecernos. Y yo creo, y volviendo otra vez a estas personas que realizan los talleres y en la cartografía y el mapeo social, hay mucho para hacer ahí. Dicho sea de paso, acá les comento que el jueves vamos a arrancar como Radio La Chispa este taller que dan las personas de iconoclasistas, y para poder aprender a hacer el mapeo social y realizarlo tanto en Barrio San Martín, para actualizar junto a Pablo González y el equipo que realizó aquel mapa, actualizar el mapeo social de ahora, y también con la iniciativa de llevar la cartografía social y estas herramientas al territorio jujeño con quienes estamos trabajando. Nos tomamos muy en serio el programa de hoy. Geografía social, ya desde ahora empezamos un curso. Si arrancamos con curso cada programa que hagamos, no sé con cuánto curso vamos a estar encima, pero buena la propuesta. Ahí estamos compartiendo algunas imágenes de algunos mapas que fueron, otros tipos de mapas que fueron realizados a través de las dinámicas que ofrecen este tipo de herramientas, ¿no? Me parece muy interesante, no sé cuál estamos viendo porque yo estoy un poquito atrasado en el directo, pero el mapa... Vamos con el de problemáticas socioambientales y alternativas populares, que es de Misiones. Bien, el mapa de Misiones. Fíjense lo interesante que está este mapa, que te marca cuáles son las zonas de extractivismo, cuáles son las zonas de resistencia también, los espacios que tienen una organización y que tienen una lucha haciendo frente a los problemas que nos atacan. ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está la contaminación? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde están los problemas sanitarios? La muerte. Sí, porque... Podemos localizar geográficamente a la muerte. Exacto. Y bueno, y está muy interesante cómo el iconito de muerte se suele estar al ladito del iconito de dinero. Porque Mirá vos, donde está el negocio, sorpresa. está la contaminación, está el saqueo, está el hambre, ¿no? Entonces, bueno, ¿Cuántas sorpresas? son herramientas para poner bien, materializar las problemáticas y a partir de ahí no quedarse ahí, sino con una mirada crítica y activa con la comunidad que es parte de estos territorios, decir, che, bueno, ¿cómo atacamos este problema, no? Podemos decir que lo que le da dinero a unas personas le da muerte y muchas enfermedades a otras, ¿no? Sí, afirmamos. Y en ese sentido, acá Soy Monte nos saluda, dice saludos desde Punilla y nos dice, ¿para qué sirven los límites? Depende qué límites, pero la mayoría de los límites sirven para los grandes grupos económicos. Eso, Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Un gran abrazo para Gladys y Homero, seguramente que están allá desde Punilla mandando mensajes. Chiquis, ¿dónde podemos acceder a este material? Gracias. Bueno, lo voy a copiar en este instante ahí en el chat para que lo puedan seguir viendo. Igual nombralo, así las personas que nos están escuchando lo pueden ir a buscar. Bueno, geoactivismo.org es una página muy interesante donde hay un montón de recursos para analizar, para compartir. También creemos, y bueno, es importante decir que si nosotros nos quedamos con esta información en nuestra mente y decimos, wow, qué interesante, y nos vamos a dormir diciendo, ya sé un poquito más por qué nos cagan y por qué nos cagamos de hambre, mucho no hacemos. Me parece que la gran herramienta y el por qué compañeros y compañeras hacen un terrible esfuerzo para llevar adelante estos proyectos es justamente socializarlos y desde ahí que sean herramientas de lucha, ¿no? Bueno, ese es uno de los recursos, y el otro que les voy a compartir también por ahí es la página de iconoclasistas.net, donde pueden encontrar un montón de los mapas que han sido realizados a partir de estos talleres. Julián. El Julián. Estamos ahí viendo la imagen de culturas comunitarias que ha proporcionado el gobierno de México y bueno, pone un poco a la vida en el centro y la autonomía y bueno, diferentes medidas que nada, día a día van como corrompiendo esto de la vida en el centro. Por ejemplo, aquí podemos ver los insultos, la corrupción, la burocracia, el despido, la especulación,
las violencias, el machismo, el femicidio, el racismo, todo eso en contra de las prácticas de encuentros culturales, en contra de las pedagogías, las actividades culturales, a diferencia de las identidades que trabajan las memorias sensibles, los saberes, bueno, toda una lógica completamente diferente, digamos, la que estamos como atravesando día a día, ¿no? Mapas muy distintos, ¿no? Fíjense ese mapa y alguien ve esto y dice cómo puede ser que esto sea una lectura del territorio. Y no, sí, claramente es una lectura del territorio. Claramente. Pasamos al siguiente. A ver el siguiente mapa que tenemos ahí. El siguiente mapa, si la operadora lo Sí, permite. el cuerpo territorio, ¿no? Este es otro mapa que fue realizado a partir de los talleres que se realizan desde iconoclasistas. Fíjense el cuerpo territorio y cómo hay una analogía entre el cuerpo de esta mujer y el continente latinoamericano. Y tenemos, bueno, todas las enfermedades, todas las patologías inducidas que tenemos nuestros cuerpos, bueno, se ven representadas en el territorio, como el agronegocio, los incendios forestales, las salmoneras, la extracción de hidrocarburos, la violencia armada, las hidroeléctricas, el fracking, la megaminería, feedlots, bueno, patologías armadas por nuestros enemigos para atacarnos y matarnos día a día, expresadas en un mapa distinto. Ya lo decían los pueblos originarios, la Pachamama, digamos. Exacto. La Pachamama, si nuestro entorno no está bien, nosotros, nuestro cuerpo tampoco está bien. Y el entorno y la naturaleza es un ser vivo que está ahí y nos atraviesa y con el cual compartimos y el cual nos sostiene. Y si nosotros seguimos sacando, extrayendo del territorio a más no poder, sin ningún sentido, juntando 10.000 vacas en una punta, cortando 800.500 árboles de la otra, obviamente que el ambiente va a estar cada vez más deteriorado, más insano, digamos, más destruido, y nuestros cuerpos también van a estar cada vez más destruidos, y tal vez el dinero no sea lo que te salve, porque el dinero no te lo vas a poder comer, no te va a salvar de un ataque al corazón o un ataque al hígado o un ataque al cerebro o lo que sea. No te va a salvar de eso sin médicos y herramientas que estén ahí, ¿no? Sin un entorno, sin una sociedad, no se va a sostener el sistema en el que vivimos, digamos. Sí, y también creo que es interesante esto que decías del dinero, que el dinero no se puede comer y cuando estemos con sed y lo último que vamos a querer ver es el dinero y todo esto. Me parece que también es interesante porque, a ver, es difícil pensar hoy en día con la tecnología y la modernidad que vivimos, un mundo sin... Por ejemplo, sin nada de explotación. Porque, a ver, para las computadoras las necesitamos. Ya llega un punto en el que hay un montón de herramientas que nos ha dado la modernidad que no vamos a despojarnos de ellas. Lo que es interesante analizar es que nos quieren engañar con que es desarrollo o no desarrollo, cuando en realidad lo que nosotros venimos a criticar y lo que veíamos en el mapa de las emisiones de carbono y todo esto, es que en realidad todo esto es un engaño para mantenerle el consumo a un puñadito de la sociedad, cuando en realidad explotando la mitad de los recursos que explotamos, pero si fueran distribuidos de manera equitativa y la colectivización fuera real, fuera una posibilidad latente, podríamos ser mucho más ecológicos, mucho más sustentables, mucho más amigables con el medio ambiente y sostener una modernidad que es verdad que desde muchos puntos de vista nos ha solucionado un montón de problemáticas y nos ha alargado un poco más la vida y lejos de ser un arma de destrucción nuestra, debería ser nuestra gran herramienta para poder salir de las problemáticas, que la posibilidad de una vida digna no sea un privilegio, sino que sea una realidad para todos y todas, ¿no? Entonces, lo que nosotros venimos a proponer acá, o en realidad lo que yo quería plantear un poco acá, es que no es que hay que volver a una época de hace 1000 años, 1500 años. Yo, desde mi punto de vista, quizás ustedes
o alguien más si lo que pretende es eso, pero desde mi punto de vista no es la salida, o no la veo muy viable a volver a comunidades autónomas y aisladas, explotando los recursos de manera primitiva, sino que creo que la modernidad, si el sistema capitalista y el consumo y la ambición de algunas personas, de un puñado mínimo de personas, no fuera tan grande y no nos comiera así, podríamos vivir en una sociedad tecnológica, en una sociedad avanzada, mucho más amigable con el medio ambiente y que sea igualitaria. Me parece que no son contradicciones, no, y justamente por eso es que nosotros proponemos y defendemos el socialismo como una manera de desarrollo, de ir hacia esa sociedad moderna y actual que es tan necesaria. Laelo quiere decir algo. No, estaba pensando que no, precisamente yo creo que todos los intentos de hoy de recuperar el vínculo con el ambiente no tienen que ver con volver a otras épocas. Tampoco creo que se estén dando las discusiones en términos lineales, y creo que lo rico de nuestra época es que podemos pensar en el socialismo, podemos pensar en el comunismo no desde una antigua idea positivista o lineal de desarrollo de la historia, sino que podemos incorporar todos los paradigmas o los lugares desde donde las comunidades veían el universo y la relación con el medio ambiente, la relación con los astros, la relación con todo lo que nos rodea, que no somos nosotros humanos, ¿no? Como con todo lo que tiene vida, como decía Lacan recién, y cómo podemos repensar estructuras de desarrollo industrial, estructuras de desarrollo económico desde una mirada que incluya e integre de manera equilibrada en algún punto los conocimientos, los saberes, las prácticas de estas comunidades que habitaban la tierra antes del desarrollo del capitalismo y que siguen habitando de manera colonizada o de manera resistente aún durante esta etapa de globalización, ¿no? Está bueno pensar desde estos disparadores. Sí, la verdad es que es muy importante que volvamos a esto que vos estabas diciendo y que Laelo de hecho también decía, a ver, no es que estamos planteando que volvamos a la prehistoria, no. Hay que agrupar todos los conocimientos y usarlos de una manera coherente, una manera que tenga sentido para todos, digamos, y que no esté guiada por egos de determinadas personas que quieren tener todo el dinero del mundo y que solo les importa eso. No, que sea un mundo mejor para todos. Y en ese sentido quiero recomendarles una serie que estuvimos viendo acá con los compañeros, que se llama El futuro imposible, pero que tacha la parte de y deja la parte posible. Entonces, el futuro posible, ¿cuál sería un futuro posible? Y esto es lo que un poco la serie intenta preguntarse, intenta dar respuestas a estas preguntas, y la verdad es que ha estado muy buena, no la hemos terminado, pero ha sido muy interesante de ver, porque justamente vos me decías, nunca vi tanta positivismo junto, tanto pensamiento positivo de que se eso. Puede, no optimismo. Positivismo en el sentido malo, sino optimismo. Nada, nunca vi tanto optimismo junto, que sí se puede, digamos, hay otras formas. Y bueno, nada, estaba muy interesante esa serie. Sí, está bueno para mí, a ver, todas estas cuestiones que piensan desde el hoy y las posibilidades que nosotros tenemos, pero fundamentalmente con la claridad de que el problema es el sistema. Sin limpiarle la cara, sin lavarle la cara, nada de capitalismo del rostro humano, como se suele hablar en muchos lugares, no puede ser esa nuestra bandera. A ver, claramente la ciencia y los avances tecnológicos y todo el conocimiento que nosotros hoy tenemos nos dice de que si seguimos como estamos, vamos directo al exterminio. Entonces me parece muy interesante pensar desde la situación actual cómo combatir y cómo destruir el capitalismo para, dentro de la modernidad,
tener un sistema distinto. Bueno, nosotros desde este lugar, y por supuesto que estamos, y por eso estamos acá, y por eso tenemos la bandera de Cuba, creemos que el camino es el socialismo, creemos que el camino es la colectivización de los recursos, que hay un montón de industrias que si estuvieran en manos de sus trabajadores le podrían dar un desarrollo a la comunidad, podrían garantizar una vida digna a las personas, y desde ahí pensar y buscarle creativamente las soluciones y nuestras capacidades y hacernos de nuestras propias armas intelectuales o físicas, me parece que es fundamental para poder redoblar la apuesta y tener la posibilidad de pensar en un futuro posible. Entonces todo este tipo de audiovisuales, manuales, libros, documentales, que empiezan a pensar hoy en día cómo encaminar nuestros esfuerzos hacia el socialismo y a derrotar el capitalismo, me parece que son fundamentales. Pero muy fundamental también es no comernos el verso de los mismos que están siempre, que vienen a esto con las palabritas bonitas y que le ponen alguna pinturita y le maquillan un poco el capitalismo, creer que con eso vamos a ser capaces de trascender este problema y de ver un futuro posible, ¿no? En ese sentido también Soy Monte, que ya con el nombre ya viene con todo, es necesario, ya lo dijo uno, entre paréntesis, una revisión del antropocentrismo. Dice, tenemos que salirnos, el hombre, la mujer, de ser el centro de todo, o sea, el ambiente, la naturaleza, el eje, el centro. Bueno, eso es lo que nos comentaba un poquito Soy Monte, ya desde el nombre ya vamos para allá, digamos. Ya venía con la línea de este programa. Es interesante y creo que yo no estoy del todo tan de acuerdo con esto creo que es importantísimo el medio ambiente, creo que desde el medio ambiente y desde está mal dicho, protegerlo. Sí, mi cierto, vos la otra vez lo profesora de corregías también. geografía me dijo, medio ambiente está mal dicho, porque estás diciendo lo mismo, medio y ambiente son la misma cosa. Así que bueno, nada, para que lo sepas. Digo, Datos. en este momento en el que la urgencia, desde mi punto de vista, ¿no? Esto por supuesto que está abierto a la discusión y podemos cada uno tener su opinión, pero para mí la urgencia son las vidas humanas en este momento, y en ese sentido proteger el territorio para proteger las vidas. Es una mirada un poco egoísta lo que estás planteando. Solo por el ser humano, por y para el ser humano, no. También para la naturaleza que está conviviendo con nosotros. Pero es que la división, que está sufriendo nuestra existencia, digamos. Es que la división entre humano y naturaleza, para mí la tenemos que superar. O sea, nosotros no somos distintos a la naturaleza. No, eso obviamente, pero queremos ser distintos. Digo, a ver, Elo, quería decir, ay, se arrepintió. Por supuesto que estoy de acuerdo con Soy Monte, cuando propone que hay que cambiar transversalmente nuestra mirada, y por eso creo que el ataque al antropocentrismo, y estoy de acuerdo con eso. También creo que ese es un argumento del cual se agarran muchos de estos nuevos ecologistas corporativos para seguir atacando a la humanidad y desde el ambientalismo seguir reproduciendo sus lógicas capitalistas. Digo, el problema no es per se... ¿Cómo? Explícate. Por favor, quiero entenderlo. No entendí. Claro, digo que hay mucho esto que hablábamos más temprano de estas miradas ambientales y verdes, ¿no? Se queda corta la respuesta. Sí. Que te divida la basura y que seas vegetariano, nos quedamos cortos. No, discúlpenme, pero nos quedamos cortos. Y eso es lo micro, pero digo, la cantidad de corporaciones mundiales que vienen y saquean, por ejemplo, el litio. O sea, cuando hablamos de litio en Jujuy, estamos hablando teóricamente de cómo es el cambio climático, de ir cambiando nuestras emisiones de CO2 para tener una energía renovable. Y lo que estamos haciendo, otra vez se me viene a la cabeza el mapita de los rojitos arriba, los rojos no de los nuestros, sino de los rojos contaminantes arriba y los saqueados abajo. A eso iba. El mapa ya te lo dice todo, digamos. Nosotros saqueados, ellos brillando y destruyendo el planeta Tierra. Creo que ibas a decir algo. A ver si se anima la compañera. No, solo sumar a esos comentarios que
que decía el Juan, ¿te acuerdas, Cande, que el año pasado estábamos en el encuentro de mujeres y se hablaba precisamente de que durante el 10-11 de octubre había sido el Congreso Internacional por el Litio, que vos entrabas y había una página web en la que nada, se invitaba a las distintas empresas, a los distintos emprendedores de América Latina, de Argentina y sus límites a converger en este congreso en el que se iban a charlar y se iban a debatir como las formas en que el litio iba a venirle bien a todo nuestro desarrollo como humanidad, a que iba a ser totalmente sustentable y demás, cuando bueno, por detrás o al mismo tiempo nosotros en el encuentro de mujeres estábamos hablando con las mujeres y disidencias campesinas que vivían en la Puna, que vivían en todas las zonas que están siendo saqueadas, claro, y cómo la resistencia está haciendo ahí con toda su vida, digamos, están poniendo el cuerpo día y noche a resistir a los desalojos en sus comunidades, a la contaminación del agua, entre otras cosas. O sea, como con su sangre pagan el cambio climático. Tal cual, es como, bueno, vamos a revertir el cambio climático a costa de la vida de cientos de personas que habitan en determinados territorios, ¿no? Como cómo se actúa sobre el territorio pasando por encima de estos cuerpos. O sea, por eso sí tiene sentido en esto que plantea Juan, como sí cambiar el eje del antropocentrismo en el sentido de, bueno, el antropocentrismo individualista y empresarial. Sí. El problema es el capital, problema es el capitalismo. Que al final... bueno, y acá tenemos algunos mensajitos con respecto a esta discusión. Me encanta cuando se arma así de vuelta y las personas opinan y... Soy Monte dice, bueno, primero Lucio Cheli, que le mando un abrazo grande, que manda una carita feliz. Así es. Hermoso. Escribí algo, amigo, enojate, decía algo. Y Soy Monte dice, es necesario... no, esto es lo que vos ya leíste en relación. Eso yo lo leí, más abajo. Interesante charla y buen contenido el de ustedes. Me suscribo, vamos. Eso, pero Soy Monte arriba, que no lo leímos, dice, tenemos que salirnos... Sí, esto sí, lo de abajo, sí, perdón, tenés razón. La naturaleza y nosotros somos uno solo. Eso. Eso dice Soy Monte. Y otro mensaje más que vas a leer vos. Pero no dice, te equivoques. La Tierra está gritando y sacudiendo. La humanidad le pesa. Debemos caminar hacia un equilibrio y sin hacernos tanto daño. Ahí está. Bien, vamos. Creo que para agregar a lo que estaban diciendo ustedes dos, es cierto que sería como cambiar esta perspectiva de decir... Bueno, vamos a destruir todo y es todo nuestro y todo para mí, sin tener en cuenta ni a la Tierra ni a los humanos. O sea, a esas dos barreras que se está traspasando, porque ni siquiera es que se tiene en cuenta al ser humano. O sea, es como que ya eso Ojo, no es parte, no es tan interesante. Algunos sí se tienen en cuenta, porque, a ver, yo siempre quiero volver a esto. Cuando analizamos este tipo de cosas, siempre hay que tener en cuenta de que hay gente que se beneficia con todo esto. O sea, a los seres humanos que pueden seguir gozando del consumo del primer mundo, no a toda la humanidad. Piensan en esos, pero que no piensan en el territorio, no piensan en las personas que están habitando los territorios. Pero siempre hay que, para mí, esta cuestión dialéctica de que siempre hay alguien que está sacando partido de esto, ¿no? Siempre hay alguien que se beneficia, que se llena de guita con esto. Sí, y en ese sentido, hablando de la guita y que la guita no lo es todo, quiero ir a este videíto que les mandé. Con esto vamos cerrando, ¿no? Sí, ya es la hora, ¿no? De ir cerrando. Es un videíto que me pareció muy interesante para pensar un poquito esto del dinero, de por qué todo solo se hace con dinero. O sea, es como que solo por y para el dinero y sin pensar efectivamente en el medio ambiente. ¿Lo tenés por ahí, Eloísa? Vamos a verlo. Una colonia de 8 castores le ahorró $1 millón al gobierno checo al construir una presa en tan solo 2 noches. En el río Moldova, unos castores lograron hacer lo que el gobierno checo no pudo hacer en 7 años: construir una presa para restaurar un humedal. El proyecto original, con un costo aproximado de más de $1 millón, llevaba años atascado entre trámites burocráticos y permisos ambientales. Mientras los humanos discutían sobre estudios de impacto y presupuesto, los castores simplemente hicieron lo que mejor saben hacer:
hacer. En solo 2 noches, esta colonia de 8 castores edificó una presa completamente funcional, utilizando ramas, barro y troncos. Sin planos, sin licitaciones y sin permisos, crearon una barrera que no solo cumplía con el objetivo del proyecto original, sino que además expandió la zona de humedales, beneficiando especies como ranas, peces y cangrejos de río. Lo más sorprendente es que la estructura resultó tan eficiente que los ingenieros recomendaron dejar la obra de los castores en lugar de construir una presa artificial. Gracias a esto, el gobierno checo se ahorró más de $1 millón, mientras que los castores, sin pedir nada a cambio, lograron un impacto ambiental positivo en tiempo récord. Y ya nos vemos. Ya nos vemos, Elo. A ver. No, digo, medio polémico eso también. polemiquísimo. 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 Porque ¿sabes qué pienso? Habla de ahorrar. Se les hace agua De en la la boca perspectiva. a los empresarios diciendo, che, hagamos una colonia de castor en vez de contratar trabajadores. Eso es lo primero que pienso. Me hace mierda, te digo. Inteligencia natural para combatir. No. Inteligencia natural. No, porque además pasó en el sur de Argentina que las plagas de castores hicieron represas a montones, pero eso en la fauna y la flora autóctona, claro, fue Esa mierda. catastrófico. Claro, se murieron un montón de especies. También depende de a dónde llevas los castores. No, es que eso tiene que ver un Dejarlos poco en su hábitat. con la globalización y con cómo estos movimientos en la Tierra han llevado determinadas especies que no pertenecían a esos lugares, a lugares que han generado terribles catástrofes ambientales, digamos. Pero en ese sentido, o sea, en el sentido de este video, lo que quería mostrar era que, todo esto de pensar en el dinero y solo el dinero y como la burocracia y los permisos y El sin hacer lo que dinero no es necesitaba. todo. Claro, pero como ¿cómo? ayuda, pero no, esa parte no la A llegamos. nosotros no nos ayuda, boludo. A nosotros no. Che, acá Gastón dice, y ni hablemos del riesgo o el desastre ecológico que pueden ocasionar. Explotan y chau. Si hubo un desastre en la flora o en la fauna, es problema nuestro y no es así. Sí, Gastón, la verdad, estamos de acuerdo contigo. Que de hecho voy a dejar acá, aprovecho, Mensajito y dejo el número de teléfono de la radio, para que nos escriban. 351-878-3352, para que nos escriban. ¿Por qué? Porque esto lo saben algunas personas que están viendo seguro este programa, que nosotros les mandamos, todos los martes les mandamos el link del programa sobre qué vamos a estar hablando, hacemos preguntas, actividades sobre el centro oftalmológico, etcétera, 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 y es nuestro medio de comunicación más directo con las personas. Les mandamos un mensajito, y si te interesa, Gastón, no sé si nos tenés agendado, nos podés agendar, y bueno, estamos en Mandarnos contacto. un mensaje, decirnos Ahí está. hola. Bueno, no sé, ¿alguna cosa que quieran decir? Que estamos rompiendo récord de rating. Uy, dije muchas R's al mismo tiempo para ser santiagueño. Record of rating. ¡Ey! Ey, Ojo. ey. Che, yo también quería decir algo. A ver. Me parece, no sé qué opinan, que es como momento de ir cerrando este tema, pasar como a un cierre y despedirnos hasta el martes que viene. Pero todavía no. Sí. ¿Todavía no? No sé, yo digo, Sí, yo creo que sí, ya estamos en hora. escuchemos una musiquita quizá, o no sé, a ver. Quizá un videíto del año en que Fidel proclamó el carácter socialista de la revolución, como para recordar Cositas. no sé, claro. Datos. La semana pasada se cumplió, ¿no? Y ahí compartimos. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a la casa de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito del combate.
con la convicción de que morir por la patria es vivir, y que en cadenas vivir es vivir en propio y afrenta a su mismo.